Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Estos son los últimos versículos de este capítulo 4. El capítulo 4 es el capítulo de las parábolas en el Evangelio de San Marcos. Entonces, vamos a ubicarnos. Jesús estaba predicando desde una barca, ya que había venido mucha gente a escucharle, decíamos al principio de este capítulo, y tuvo la necesidad de subirse a una barca a predicar. Por eso dice el Evangelio de hoy lo siguiente: este día al atardecer les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba. Jesús ya se encontraba ahí en la barca, no tuvo que subirse a ella. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. ¿Y qué pasó con las otras barcas que iban con él? Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Para que estos discípulos, que eran pescadores, que sabían cómo se ponía muchas veces el mar de Galilea, para que estos se preocupen de la situación, es porque realmente era difícil la situación. Mientras Jesús duerme en la popa, recostado en un cabezal, como bien dice la palabra de Dios. Luego continúa, él habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. ¿Y las otras barcas que iban con él? ¿Sufrirían la misma situación? El Evangelio de hoy aquí no lo dice. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A medida que estamos leyendo la palabra de Dios, paro por momentos y digo ciertas expresiones, comentando de alguna forma ya la palabra de Dios. Y es que llama la atención. Cuando uno lee la palabra de Dios, la tienes enfrente de ti y vas leyendo versículo a versículo, parando en cada coma, en cada punto, en cada expresión. No se te pueden pasar los detalles, porque cuando uno lee de corrido, no entiende muchas veces el texto. Podrá cachar de alguna forma el contexto de qué se trata, pero los detalles se le pasan a uno fácilmente. Por eso es que me llama la atención aquí el versículo 36 que dice, despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba. O sea que aquí ya Jesús, como dije antes, ya estaba en la barca, no tuvo que subirse. Luego dice, e iban otras barcas con él. Parece que le siguieron después de que ellos se alejaron de la orilla. Entonces en esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Está hablando en singular, que ya se anegaba la barca. Como dijo el Papa Emérito Benedicto XVI hace no mucho tiempo, la barca hace aguas. Como decir, la barca está en riesgo de hundirse. No sé si recuerdan haber escuchado eso en las noticias. Pero está hablando en singular, o sea, una barca. La barca en la que va nuestro Señor Jesucristo. Porque las otras barcas que iban con él no dice absolutamente nada de ello. Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
para que estos pescadores que saben lo que es estar a la mar y que ya en otras ocasiones se han enfrentado a situaciones como estas, para que estos se preocupen y que le digan a Jesús, que despierten a Jesús y le digan, no te importa que perezcamos, es porque la situación estaba grave. Pero ¿cómo es que Jesús dormía tan tranquilo, recostado ahí en el cabezal? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Pareciera como que no estaba tan grave la situación, al menos así como lo pensaban los discípulos. Es como bien lo dijo la reflexión que hacen los carmelitas descalzos. Tú puedes ir al sitio web y poder chequear ahí en la lección divina que ellos tienen en la web. Y dan este ejemplo. Es como cuando tú llegas a la casa de alguien y hay un perro ahí en esta casa. Mientras el dueño está ahí, aunque el perro ladre, el dueño tiene el control del perro. Entonces, si el dueño te dice, tranquilo, no hace nada, no muerde, pues de alguna forma tú te confías, porque pues tú sabes que él está ahí y tiene el control. Me gustó esta reflexión, me gustó este ejemplo que pusieron ahí, porque pienso yo que es la misma situación en la que los discípulos se encontraban con Jesús en la barca. Pero estos están asustados, porque Jesús les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Luego el último versículo, ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y es que, ¿quién había hecho algo semejante? ¿Quién había ordenado mandar callar al mar, al viento y al mar, y venir una gran calma? Eso solamente lo puede hacer Dios. Y ellos se asustan, se preguntan, ¿quién es este hombre? Y es que, aparte de hombre, Jesús es Dios. Dios y hombre verdadero. Pero ellos se asustan porque todavía no pueden creer y se sorprenden. Por eso es la invitación a leer la palabra de Dios día a día, para que tú también puedas ir creciendo en este conocimiento de Dios, para que podamos ir profundizando en quién realmente es Jesús. Yo puedo decirte, Jesús es Dios, Dios y hombre verdadero, pero tú estás convencido de ello. ¿Tú sabes realmente que Jesús es Dios, el Hijo de Dios? Dios mismo que ha venido a nosotros, a ti, a mí. Que Él es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Esta es la invitación que hizo el Papa Francisco la semana pasada, el domingo, día de la Biblia, haciendo la invitación a que leamos la Biblia unos 5 minutos día a día y que empecemos a tener, si no lo teníamos antes, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es el único medio de salvación. No hay otro nombre por el cual seamos salvos más que Jesucristo. ¿Y cómo ignorar, cómo desconocer, cómo no querer saber realmente quién es Jesucristo? Para eso están los evangelios, para que podamos leer ahí a estos 4 testigos en los evangelios, que fueron los que lo escribieron, lo que cuentan, lo que dicen acerca de Jesús. Eso es importante, desconocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Jesucristo. Entonces, ¿qué me dice a mí por medio de esta su palabra?
Me habla también de la situación de la iglesia. Cuando dice, despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. Jesús ya estaba en la barca. ¿En cuál barca? En la barca de Pedro. No podía ser otra, aunque no lo dice al principio, pero tiene que ser la barca de Pedro. E iban otras barcas con él, como cuando alguien intenta también tratar de llegar a Jesús, pero en su propia barca, porque quizá no reconoce que esta es la iglesia que Cristo fundó. En esto se levanta una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca. ¿En cuál barca? En esa barca, en la barca en la que va Jesús. De suerte que se anegaba la barca. De modo que, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de esta borrasca, a pesar de que pareciera que Jesús duerme en la barca, Él está al pendiente y tiene el control de todo cuanto suceda en su iglesia. Y en el momento preciso, cuando Él considera, Él actúa como siempre ha actuado. Por eso es que su iglesia, a pesar de tanto escándalo, a pesar de tantas cosas que han sucedido y a pesar de que muchos inclusive no crean en su iglesia, Él sigue ahí. Muchas veces durmiendo, como si no se preocupara de ella. Pero está allí. Y al momento que su iglesia clama, como lo hicieron los discípulos, y Él despierta, todo está bajo control. Todo pasa y nada permanece, decía Napoleón, solo la iglesia prevalece, termina diciendo. Si esto que hemos compartido hoy te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like. Y nos vemos primeramente Dios el lunes con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.